El movimiento de 1968 inició con una manifestación contra la represión, trascendió hasta convertirse en un hecho político de alcances nacionales y desencadenó el nacimiento de una sociedad madura y consciente del valor de sus derechos. En México, el movimiento estudiantil de 1968 fue encabezado por jóvenes politécnicos y universitarios, que compartían muchos de los ideales de la juventud de otros países y aspiraban el querer construir una nación con nuevas concepciones del gobierno y la vida política hacia un entorno sin violencia, con justicia, diálogo, respeto y tolerancia. ¿Cómo se desarrolla el movimiento estudiantil de 1968? El 26 de julio de 1968 inició un gran movimiento estudiantil, eco de otros en el mundo, pero con fuerte carácter nacional, y sacudió los cimientos del régimen autoritario priista. Todo sucede en la Ciudad de México. El 22 de julio de 1968 se reportó una confrontación en las cercanías del edificio de la Ciudadela entre estudiantes de la Vocacional 5 y 2 del Instituto Politécnico Nacional, o mejor conocido como el IPN, y los de la Preparatoria Isaac Ochoa particular, pero incorporada a la Universidad Nacional Autónoma de México, o bien la UNAM. ¿Cuál fue la causa principal? La principal causa fue el resultado de un partido de fútbol americano. La situación pudo no haber pasado a mayores, pero terminó con la intromisión del cuerpo de granaderos. Y es así como al día siguiente los preparatorianos aprediaron la Vocacional 5. No hubo reacción por parte de las fuerzas de seguridad, pero el 24 de julio, sí, la policía ocupó esa vocacional y la número 2 golpeando estudiantes y profesores. La Federación Nacional de Estudiantes Técnicos, organismos de estudiantil, Politécnico, convocó para el 26 de julio una manifestación contra la represión a sus compañeros y profesores, y por la desocupación de ambas vocacionales. Sin embargo, esta organización estaba cooptada por el Estado y su dirigencia era controlada por el Partido Revolucionario Institucional, o bien el PRI, por lo cual no fue del todo escuchada. Ese mismo 26 de julio, simultáneamente, la Central Nacional de Estudiantes Democráticos, cuyos militantes estaban ligados al Partido Comunista Mexicano, ellos declararon que, al estar realizando un mitin en apoyo a Cuba frente al hemiciclo a Juárez, algunos estudiantes del Politécnico habían sido golpeados por los granaderos en el cruce de las calles de 5 de Mayo y Palma, centro histórico de la Ciudad de México, y se habían acercado en busca de solidaridad. Se habían congregado más de 10,000 jóvenes para marchar hacia el Zócalo capitalino, pero antes de llegar fueron atacados por 1,000 policías. Se vieron obligados a regresar al monumento, y cuando resolvieron dispersarse, una nueva embestida de granaderos produjo heridos y destrozos. Los granaderos interceptaron al contingente de estudiantes a la altura de Isabel la Católica con Madero, calle que lleva directamente al Zócalo. Al enterarse de las agresiones, llegaron muchos alumnos, más de los que se esperaban, mas no pudieron no darse cauce a más de agresiones. Horas más tarde, a las 8 de la noche en punto, quienes aún permanecían en el hemiciclo de Juárez, entre ellos estudiantes que habían logrado escapar de la represión previa, fueron nuevamente agredidos. Muchos de ustedes se preguntarán cuál fue el saldo de este ataque. Lamentablemente fueron 500 personas heridas, de acuerdo a la información de la agencia de noticias. Significa que en esta lista se encontraba Raúl Mendiola, subjefe de la Policía Preventiva, Coronel Eduardo, jefe del Servicio Secreto, y el capitán Pérez Mesa, de la Dirección del Tránsito. En la Asamblea Vocacional 5, los estudiantes denunciaron que el día 26 habían sido agredidos por los granaderos, los guardias presidenciales y el Servicio Secreto, y reprobaron el llamado de la FNET a la policía para intervenir en las manifestaciones. Conforme a los hechos aquel 26 de julio de 1968, hubo múltiples violaciones a los derechos humanos, principalmente a la libertad de expresión. Ese día las fuerzas de seguridad cometieron delitos como lesionar a los manifestantes, además de engañar a la opinión pública con sus justificaciones ante la prensa. Gracias a ello, nace el Consejo Nacional de Huelga,
La molestia generalizada por la represión estudiantil provocó que el movimiento estudiantil se organizara rápidamente. El 30 de julio, tras la reunión en un comité coordinador de representantes del Politécnico, surgió el Consejo Nacional de Huelga. Las siglas son CNH, conformado por delegados de las asambleas de las escuelas que se habían ido a huelga. Esta conformación le dio representatividad al Consejo e hizo de las asambleas las plataformas ideales para el debate y la organización. El Consejo Nacional de Huelga llegó a tener representantes de 77 escuelas, incluyendo a universidades de interior de la República. Una de sus acciones más representativas fue desconocer a la Federación Nacional de los Estudiantes Técnicos, debido a varios actos de traición y por señalada por recibir subsidios de parte del gobierno. Dentro de esa marcha también estuvo la Marcha del Silencio. La Marcha del Silencio, como respuesta al desalojo violento del Zócalo, el Consejo Nacional de Huelga convocó una manifestación pacífica donde el silencio fue el protagonista, y lo contrastó contra el ruido de las bayonetas que semanas atrás los habían hecho callar. También se aludió el silencio del representante Gustavo Díaz Ordaz, quien en su informe de gobierno no habló de las peticiones de los estudiantes e incluso los amenazó. Hemos sido tolerantes hasta excesos criticados, pero todo tiene un límite. Los jóvenes se concentraron en el Museo de Antropología e Historia y recorrieron en Reforma con la boca tapada, cintas en forma de cruz en los labios y los dedos y en los brazos en forma de la V, de venceremos. Con silencio y orden, los estudiantes evitaron caer en provocaciones. Gracias a su organización perfecta, no hubo lugar para infiltrados, porros ni actos de violencia. Esa marcha terminó sin incidentes. Las causas de esta marcha no solamente fue una, sino que fueron varios los factores que les incidieron en su desarrollo. Para analizar este hecho hay que tener en cuenta la historia de México y el contexto internacional, más allá de los enfrentamientos de los estudiantes con las fuerzas de seguridad que fueron, quizá su detonante. A continuación voy a detallarles algunas causas. La primera es el enfrentamiento de los estudiantes. El 22 de julio de 1968, estudiantes del IPN y de la preparatoria Isaac Ochoa Terena se enfrentan con dos grupos porriles, fuerzas de choque, que los instigaban, y estos grupos se hacían llamar los cuidadelos y los arañas. Los granaderos intervenían en el enfrentamiento e hirieron a varios estudiantes arrojándoles piedras. Este hecho fue el disparador de la serie de marchas. El segundo punto fue la desigualdad y la falta de representación. El crecimiento económico que atravesaba el país en aquella década no se tradujo en una distribución de la riqueza. A esto se le suma que desde la Segunda Guerra Mundial, las clases bajas eran víctimas de las fuerzas de seguridad de aquel país. Un factor extra fue que los jóvenes estudiantes de clase media no encontraron un representante entre las figuras y espacios políticos de la época. Estos dos actores sociales fueron protagonistas de las movilizaciones de aquellos días de 1968. El tercero fue el contexto internacional. Puertas afuera en el mundo. Los estudiantes también encabezaban una serie de movilizaciones que tenían diversos objetivos, como en fin de la guerra de Vietnam en los Estados Unidos o un socialismo con rostro humano en Checoslovaquia. Lo ocurrido en México no fue solo un hecho aislado, sino un ejemplo más de jóvenes que quisieron tener protagonismo en una serie de transformaciones o revoluciones que consideraban las necesarias para la sociedad. Y el último punto fue Cuba como Norte, un caso puntual de aquellos años y que fue inspirador para jóvenes de distintas partes del mundo occidental. Fue la Revolución Cubana, encabezada por Fidel Castro. Era un ejemplo de que la revolución sí era posible. Las consecuencias del movimiento estudiantil del 68 fue la primera, la transformación. Luego del repudio social que recibió el gobierno mexicano como consecuencia de lo acontecido, la llegada de un nuevo presidente, Luis Echeverría, en reemplazo de Gustavo Díaz Ordaz, trajo aparejada una serie de cambios internos. El presidente de aquellos años optó por dejar fuera del poder a todos los funcionarios a los que la sociedad señalaba como responsables de la masacre estudiantil. El segundo punto son las críticas y transformaciones. Los estudiantes quienes inauguraron algo nunca antes visto en aquel país, un duro cuestionamiento a quien era el presidente de aquel entonces, pues el descontento social de aquellos años fue el movimiento estudiantil
quien llevó la voz cantante en contra de las autoridades, la violencia y la represión por parte del Estado. No hicieron más que convencer y movilizar a todos los sectores de la sociedad en reclamo de una serie de transformaciones. Y por último, la masacre. El número de estudiantes y manifestaciones fallecidos en Tlatelolco sigue sin reconocerse, pero se habla de entre 300 y 400 muertos por parte de las fuerzas de seguridad. A esto se le debe sumar más de 1.200 detenciones. Y muchos de ustedes se han de preguntar quiénes fueron líderes del movimiento estudiantil de 1968. Entre unos y de los más destacados fue Raúl Álvarez Garín. En aquel entonces tenía 27 años y estudiaba en la Facultad de Ciencias de la UNAM. Pablo Gómez Álvarez. Él militaba desde los 17 años en la Juventud Comunista. En 1968 tenía 21 y era presidente de la Sociedad de Alumnos de la Facultad de Economía. Sócrates Campos Lemus era integrante de la Juventud Comunista, delegado del IPN y tenía 22 años. Y Luis Cabeza de Vaca. Se le describía como uno de los más radicales dentro del movimiento. Tenía 25 años y era estudiante de la Escuela de Agricultura de Chapingo. Uno de los mayores legados del 68 fue un importante cambio en la educación pública, especialmente a nivel medio y superior, que permitió la ampliación de lugares para recibir a más alumnos y diversas formas a las leyes que hasta entonces estaban vigentes. De hecho, si recordamos, la reforma de la educación fue una de las banderas que tomaron los gobiernos de Gustavo Díaz Ordaz y Luis Echeverría para tratar de atender lo que según se consideraron era el punto principal de las protestas de quienes participaron en el movimiento estudiantil. Se hacían planes para expandir la capacidad instalada de educación básica y secundaria, crecer en la matrícula en los niveles de educación media y superior, atender la educación para adultos, actualizar métodos de enseñanza, reestructurar los programas educativos y finalmente expedir una ley federal de educación que reemplazaba a la legislación que estaba vigente desde 1941. Desde entonces surgió una especie de apertura en donde los intelectuales académicos, educadores y estudiantes tenían cierto espacio de expresión hacia el interior de las universidades, a través de diversos proyectos educativos surgidos en la década de los 70.